Entonces, como comentábamos, en el libro de Nehemías, luego del cautiverio, luego que se forman las escuelas sabáticas, entendemos que ya se tiene anteriormente, pero se constituyeron en esas sinagogas. Eso eran centros educativos, centros espirituales, centros culturales, centros sociales que tenían los judíos en el cautiverio para permanecer, para continuar su fe. Y cuando vuelven algunos a la tierra de Israel, Edras, Nemías y otros tantos, vemos a final del capítulo 7, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y el 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edras y al escriba que trajese el libro de la ley y de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. O sea, no había una separación. Hombres y mujeres, dice así, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todos el pueblo estaban atentos a la ley. Algo importante, la atención. Entonces vemos cómo, por la necesidad de conocer la ley, la palabra de Dios, Edras, un sacerdote, ocupa su lugar público, porque había muchas personas, para poder enseñar. O sea, no solamente podemos hacer escuelas sabáticas, escuelas dominicales, escuelas bíblicas de verano, de invierno, clubes bíblicos, en un lugar, en una casa, en una escuela, en una congregación, un lugar físico que algunos denominan templo o iglesia, que en realidad es un local de reunión, sino también podría ser al aire libre, en una plaza, ¿no es cierto?, en una playa, en el campo, pero ahí hay un lugar donde un grupo de personas puede reunirse con la intención de conocer la palabra de Dios, y donde hay un maestro o hay maestros y maestras que se preparan para poder enseñar la palabra de Dios. Dice que estaban desde aquel que podía tener entendimiento, aquel que podía comprender, de ella hacia adelante, estaban ahí para ser enseñados. Dice más adelante, el 8, y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido del modo que entendiesen la lectura. O sea, ponía sentido. Podríamos decir, dramatizaban, expresaban, gesticulaban de forma que pudieran entender el sentido, la forma, el concepto, la idea de la palabra de Dios. Nuevamente dice, y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Edras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, la palabra de la ley que generó en esos corazones arrepentimiento, entendimiento de su pecado. Devolviéndonos hacia atrás, podemos ver el 3, dice, y el libro de la ley delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, un poco más. Y el escriba Edras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho por ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Edras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando le abrió todo el pueblo estaba atento.
bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Luego nombra a algunos levitas que estaban ahí. O sea, un equipo completo de personas con el propósito de enseñar. Em, Luego, en el versículo 13, dice, al día siguiente se reunieron todos los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo día. Y luego va relatando cómo hicieron esto. Y en sí el tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, era, entre comillas, una forma en la cual las familias recordaban en forma vivencial el tiempo que habían pasado en el desierto el pueblo de Israel, cómo el Señor lo había librado. Iban relatando toda la historia de la esclavitud, de cómo el Señor los libró, de cómo la fiesta de la Pascua, el tiempo en el desierto, el tiempo que llegaron a la tierra prometida. Y obviamente era un tiempo donde el padre de familia, el sacerdote del hogar, ministraba a su familia y compartía y obviamente también era ayudado por el primogénito. Entonces vemos acá un esfuerzo en lo que es la eh, educación del pueblo de Dios. Si los judíos hicieron este esfuerzo, pues mayor nosotros teniendo, podríamos decir, la revelación completa de la palabra, de la ley de Dios, tanto la ley como la gracia, debemos esforzarnos en la enseñanza, en la preparación, en la administración. No solamente con aquellos, de todo, desde aquel que puede entender, sino como lo hacía luego Nehemías y Esdras con las cabezas de las familias, educándolos, capacitándolos para esto. Hay un desafío que se ha tomado en la iglesia donde me congrego de hacer escuelas para padres, para también capacitar a los padres de cómo enseñar a sus hijos en sus hogares lo que es la palabra del Señor. Así que un desafío también grande. Pero también, como decía, tomando a los varones, yo tomando a las cabezas de las familias para capacitarlos. No es algo que debe surgir naturalmente en ellos, algo que deben ser influenciados, deben ser motivados, deben ser impulsados para cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado de transmitir la ley, de compartir la ley, de que su mensaje perdure las generaciones y nuestras familias sean entregadas y puedan servir al Señor y seamos aquellas lumbreras las cuales Dios ha levantado para guiar al pueblo, para guiar a las naciones, para guiar a los hombres al camino correcto, al camino de Dios, al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así, algo de esto vamos hablando acerca de la importancia de la educación. Y luego continuamos en los siguientes videos compartiendo algunos de estos principios.